Incisos es una presentación de Natural Things, los mejores chips de frutas y vegetales venidos desde la tierra de la pura vida. Amigos de Incisos, permítanme interrumpir su cotidianidad para que conversemos acerca del sabor dulce, acerca de alegrarnos un poco el espíritu a partir de lo que comemos como merienda, como golosina, como un sabor agradable. Vamos a hacerlo con una conversación con Milángel Ruiz. Milángel es una venezolana que emigró a Argentina. Y en la vida le ha tocado migrar de varias maneras. La primera de ellas, quizás en 1999, en el 2000, luego de la tragedia del Estado Vargas. Ella le tocó ir siendo niña junto a su familia al Estado Bolívar, a Puerto Ordaz, y allí hizo vida, allí hicieron vida. Allí estudió al punto de ser licenciada en Administración de Recursos Humanos y también tiene una licenciatura en Gestión Ambiental. Pero en Argentina se dedica a las donas, a la preparación de las donas con receta propia, lo que le ha permitido incluso estar gestionando en este momento un sello de calidad, un sello de origen que le va a permitir comercializar no solo en Argentina, sino también en el mundo esta particular receta. Milángel, muchísimas gracias por atender esta llamada de Incisos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, aquí estoy para contarle un poco mi historia. Bueno, arranquemos por ese trágico, por decirlo de alguna manera, momento de tu infancia. Es decir, ver cómo se va todo, cómo la corriente se lo lleva todo. Cuéntame lo que recuerdas de 1999, de lo que ocurrió en Vargas y de cómo eso hizo que la vida tuya y de tu familia se transformara. Sí, bueno, lo primero que se me viene a la mente fue o sea, la primera noche mi mamá me dijo que se tenía que ir a trabajar y yo me quedé con mi tía. Y bueno, en la noche todo comenzó, agua por todos lados, muchas personas corriendo, se fue la luz, tuvimos que correr para poder llegar a otro lugar donde estaba mi otra tía, en un apartamento, y bueno, ahí refugiarnos por muchos días, y yo separada de mi mamá. Creo que ha sido una de las experiencias más difíciles que he vivido, porque yo estábamos como que separadas y pasando por un momento muy difícil. Fue complicado, pero bueno, son recuerdos que nunca se olvidan. Fue algo muy, muy, muy frustrante. Luego tuvimos que bajar, cuando todo se calmó, bajar a Maiquetía para poder agarrar autobús y salir de La Guaira, y pues ver todo cómo había quedado, todo bajo las aguas, caminando por encima de las casas, por encima de los carros. De verdad que fue muy difícil esa situación. Luego todo el plan, lo que tú recuerdes, cuando decidieron, cuando las circunstancias casi que los obligó a marcharse hacia el Estado Bolívar, tan lejos de Vargas. ¿Por qué esa decisión? Y luego, ¿cómo fue ese proceso de arraigo? Porque mucha gente emigró, pero regresó a Vargas. En cambio, ustedes se arraigaron en Okay. Bolívar. Sí, bueno, yo tengo una tía que tiene una agencia de viajes y ella siempre había ido al estado Bolívar y específicamente a Guri. En Guri, ella, en el momento que mi abuela y mi otra tía se quedaron en el refugio, que comenzaron a tocar el tema de que habían algunos estados donde estaban entregando apartamentos con llave en mano. O sea, tú ibas al estado donde el que escogieras y te daban tu apartamento de una vez. Entonces mi tía le dijo a mi abuela, váyanse para Guri. Conozco a Guri, no sé qué he ido, entonces creo que es una buena opción. Y de ahí mi abuela se fue. Cuando mi abuela estaba ya un poco estable, recuerdo que fue un febrero del 2000, ya en todos nos fuimos a Guri, y bueno, ahí comenzamos de cero, porque perdimos absolutamente todo. Recuerdo que yo me llevé un cambio que tenía, pero perdimos todo, absolutamente todo. Y en Guri comenzar de cero.
Allí fuiste a la escuela, allí te desarrollaste personalmente, hiciste amigos y bueno, nada, te arraigaste en Guri, en Bolívar. Háblame, Sí. antes de pasar al tema de las donas, háblame de tu experiencia ya después de graduada, de tu trabajo en Guri, porque es que trabajaste en Guri. Háblame de esa experiencia, de Sí. esa vivencia, de ese auténtico arraigo con esa región guayanesa tan fuerte, tan, bueno, es la región del macizo guayanés, imagínate tú, es la central hidroeléctrica que no le da agua a Caracas como vimos en un video, sino que le da energía. Háblame de, toda, Energía. de lo que se siente, de lo que se siente desde Guri, vivir y trabajar allí. Guri es un pueblo muy pequeño, allí siempre vivieron los trabajadores de la central. Luego que llegamos nosotros de Vargas, allí albergaron a muchísimas familias. Y bueno, nada, después que yo me gradué, eh, que ya tenía mi título, recuerdo una amiga, mira, están buscando una muchacha para trabajar o una persona para trabajar y ahí eran muy pocos los profesionales en ese momento. Y entonces, bueno, fui y llevé el currículo y me aceptaron. Fue mi primer trabajo y una de las primeras preguntas que me hizo el jefe fue, ¿tienes experiencia? Y yo le dije, no, sería mi primer empleo. Y me dice, bueno, contratada. Y yo así como que súper, bueno, feliz y me dice, yo te voy a enseñar muchas cosas, te vamos a enseñar. Era un grupo súper espectacular, aprendí muchísimo, estaba en la parte de administración, comencé como secretaria, pero de verdad que ahí aprendí muchísimo de los jefes, de los administradores, de verdad que fue una experiencia que nunca se me va a olvidar, conocí a gente maravillosa que aún, bueno, recuerdo y tenemos contactos, siempre estamos como estás, quedan esas amistades bonitas, pues que Claro, duran. Y claro. bueno, de verdad que aprendí muchísimo de todo, Milángel, de ese. y después de haber vivido lo que te tocó vivir, a partir de la tragedia de Vargas, bueno, se vino sobre el país otra tragedia y el tema de la migración ya no fue tan inmediato como el que les hizo ir de Vargas a Bolívar, pero sin embargo sí les marcó. Me contabas que tuviste que decidir junto con tu novio entre ir a Perú o ir a Argentina. Ir a Argentina Correcto. implicaba separarse por un tiempo mientras uno de los dos se estabilizara. Ir a Perú implicaba que fueran ambos, pero era vivir un tiempo los dos en absoluta incertidumbre. Al final se decantaron por Argentina. Háblame de esa historia. Bueno, esa historia de la parte de migración es un poco más compleja porque allí sí tuve que separarme de mis hijos eh, por mucho tiempo. Okay. Primero se viene él, luego que él se estabilizó un poco, me vine yo, mis hijos se quedaron en Guri con mi mamá. Yo me vine acá a Argentina y obviamente migrante, venezolana, sin papeles, fue muy difícil, o sea, al principio fue muy difícil. Metí muchos currículos, yo llegué a Buenos Aires, en Buenos Aires, bueno, metí muchos papeles en muchísimos lugares, nunca me llamaron, siempre me pedían los papeles, no los tenía, nunca me llamaron. Hay una verdurería que me dio la oportunidad de entregar volantes y bueno, comencé a entregar volantes en las calles, pero se me complicó todo un poco porque el frío estaba muy fuerte y me dio una neumonía muy fuerte. Entonces, bueno, en todo ese proceso yo entregaba volantes y vendía donas. Iba a los locales, hola, ¿cómo estás? Soy Milángel, vendo donas. Entonces, bueno, así poco a poco fue que comencé el proceso aquí en Argentina, sin papeles, y con mis hijos en Venezuela, difícil, difícil. Al tiempo, qué sé yo, a los 6 meses más o menos, a mi novio lo contrataron aquí en Rosario, que es donde tengo los locales. Lo contrataron una empresa y decidimos venirnos a ver qué tal le iba. Y pues yo ver qué hacía, porque yo no tenía nada. Llegamos a Rosario y
tuvimos que vivir en un hotel por 3 meses. Un hotel donde no cocinábamos, no tenía cocina, no tenía absolutamente nada de ese hotel, simplemente la cama, o sea, súper sencillo, pero era lo que podíamos pagar en ese momento. Y en ese momento fue complejo, bastante difícil. Llegó un día que no teníamos dinero para comer, nada más teníamos como 60 pesos que nos alcanzaba para 3, 4 empanadas y me acuerdo que Jesús se fue al trabajo y yo me quedé en el hotel y ese día salí y me senté en el terminal. Ya yo había entregado muchísimos currículos, pero no me llamaron. Me senté en el terminal y me puse a llorar. Y yo, Dios mío, ¿por qué? O sea, estaba así como que me quiero regresar a mi casa, a mi Guri con mi familia y pasar trabajo allá antes que estar aquí pasando trabajo y no poder mandarle en este momento dinero a mis hijos. O sea, era una incertidumbre muy difícil porque yo decía, esto no, ¿será que voy a dormir en algún momento en la calle? O sea, se me vinieron muchas cosas en la mente y le escribí a mis amigas, le escribía a mi familia, no a mi mamá, a un grupito, a mi prima y a mi tía, y le decía, por cierto, estaba en España, y yo le decía, tía, estoy pasando por esto, y de verdad que era muy difícil no tener para comer.